El hombre bajo y flaco caminaba por la orilla a paso irregular, y el asunto se detuvo, mirando algo que veía lejos, susurrando algo sobre sí mismo. Los transeúntes, desmayados, se hicieron a un lado y pasaron corriendo. Este hombre estaba asustado por la mirada decidida, deprimida y un poco loca. Su puntuación cayó. Estaba débil y abatido. Parecía no más de 4 docenas. La cerda envejeció y el ridículo pelaje. Más adecuado para ancianos de buena edad. Manya, ¿cómo estoy sola ahora? De repente gritó y se detuvo. Ahora solo, se llamó el eco en el puente. Solo. El hombre cayó en el banco, se tapó la cara con las manos y lloró amargamente. El cielo estaba arrugado, cuidadosamente enterrado, desgarrado, y luego se iba cargando cada vez más. Comenzó un fuerte, largo e interminable chaparrón. Como para el dolor humano. Por la noche le expliqué. El hombre solitario en el terraplén estaba sentado inmóvil, levantando la cabeza con las 2 manos. Una mujer joven pero feroz corrió hacia él, le estrechó la mano y leyó: Arcasa, te encontré. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Te estaba buscando. ¿Cómo es eso? Es como el segundo día, todo se fue y se fue. ¿Dónde has desaparecido, querida? Vámonos a casa, está oscureciendo. Vamos, levántate, vámonos. Eres tú, Katerina Ivanovna. Gracias. No puedo ir a casa. Es muy difícil. Y vienes a mí. Arete con miel de tilo. Mira qué hambre tengo. Podrías tenerlo todo. Pasarás frío. Arkady, aunque se levantó y, como el anciano, se inclinó hasta el suelo, vio al lado a su vecino, que lo conocía desde que era un niño. No pudo decir nada más y no quiso. Y no bebió el té de tilo. Como un peine en su garganta. Katerina Ivanovna entregó cuidadosamente la ropa de cambio de su difunto marido y le ordenó bañarse en agua caliente. Realizando mecánicamente los rituales necesarios, Arcasa agradeció a su vecina por su amabilidad y comprensión. En un sueño vio imágenes terribles de los últimos días. Su amada e invaluable esposa María repentina e inesperadamente enfermó. El dueño vio su serie interminable. Arkady refunfuñaba como de costumbre, pero sonreía sin que nadie se diera cuenta, disfrutando de los minutos sin preocupaciones que pasamos juntos. Y de repente se quedó dormida, después de que la lluvia llegara al mercado. El virus desconocido mató a una joven enérgica. Manechka, vamos al hospital, te lo ruego, porque la temperatura durará 3 días. Déjame llamar a la ambulancia. No te atrevas. No pienses en privarme de mi desalmado en casa. Si no escuchas, eso es todo. Considera que no tienes esposa. Él escuchó. Pero perdió a su esposa. Para siempre. Ella se quedó dormida por la noche. Cerró los ojos en silencio y pareció sonreír. Maña. Ya es de mañana. Levántate, es hora de tomar tu medicina. Un silencio terrible entró en el alma con frío. Maña. Arkady se tocó las manos frías. Manía. En ese momento su corazón se detuvo. El shock fue tan fuerte que el mundo, la tierra, la vida entera, murió en un momento. Como en la oscuridad, recordó los terribles momentos. Pero Manin organizó el funeral. Entonces la vida no tenía sentido. Quería deshacerme de todo e ir tras ello, para no sentir el dolor de una desesperación loca. Entonces deambuló por el cementerio, el terraplén. Luego regresó a la tumba reciente, pero fue aún más doloroso, más terrible. La losa de granito lo volvió loco. Es impensable que allí, bajo este trozo de fría piedra, esté ahora tumbada, cruzando cruelmente las manos sobre el pecho y sonriendo como si estuviera viva, como entonces en su último momento de vida. Por la mañana, como si no durmiera nada, con los ojos hinchados, se sentó en la cama de otra persona, se agarró la cabeza y se quedó paralizado. Arcasa, estás despierto. Ve a lavarte, como si no hubieras dormido nada. Vamos a desayunar y tenemos que hablar. Después de lavarse con agua helada, fue a la cocina. Siéntate, come algo. No quiero. Siéntate. De repente, Grosna ordenó algo sobre Katia. Siéntate. Escuchar.
Mi marido me enterró durante 5 años. Vivimos con él en todos los sentidos, en las buenas y en las malas. Juntos durante 50 años, uno al lado del otro, se frotaron. Pero cuando se fue, pensé que se me rompería el corazón. Qué problemático. Está claro, querido amigo, y aquí hay tanto dolor. Pero mi mente no estaba perdida. Lo enterré en honor, me lo perdí, arreglé el 40 aniversario. Todo queda en buena memoria. Después de todo, estoy vivo. ¿Qué pasaría si se enterara de que hice un voto? No quiero vivir. ¿No estaría satisfecho con mi estado? Porque mi querido hombre no querría verme infeliz, o peor aún, vivir de una persona que no lo desea. Por ella, por tu María, toma en tus manos, por su memoria. No le agradaría saberlo. Caterina habló en voz alta, enojada, y al final llamó a la mesa y miró al invitado con una sonrisa. Arcadi quedó atónito. Una extraña revelación se arrastró hasta el alma con un sentimiento extraño. Se sentó allí, se mareó, su corazón latía, se emborrachó y su mente se despertó. Por ella, susurró en voz baja, por ella, debo hacerlo. Después de todo, su jardín se ha vuelto desolado. Es necesario. Lo que protegía y llamaba preservar, Caterina Ivanovna secó brevemente las lágrimas de lo insoportable. Ese día, Arkady de repente volvió a la vida. Se quitó el abrigo de la percha y decidió llegar a casa. Sin embargo, en su bolsillo secreto no había llaves de casa. Este asombroso evento sacudió. El hecho es que Arkady era una persona inusualmente pedante, por lo que a menudo discutía con su esposa. Solo tenían 2 juegos que siempre guardaban en el bolsillo del pecho y luego los abrochaban bien. Lo puso en la tumba para que ella supiera que siempre podría volver a casa. El segundo, como de costumbre, lo llevaba consigo en el mismo lugar, con un cierre apretado. Se sentó en el pasillo y empezó a recordar ayer. Durante todo este tiempo quiso volver a casa varias veces, encontró las llaves en su bolsillo y luego, después de pensarlo, deambuló por la ciudad. Pero ya por la noche decidió volver a casa para no molestar a su vecino. E incluso consiguió un manojo de llaves, y luego, cuando el corazón estaba tan triste, las recogió apresuradamente. Este bolsillo era un secreto, intentó manía. Lo abres y hay vacío. En la parte inferior, un rayo invisible abre el segundo fondo. Allí escondieron las llaves. Después de todo, no es en vano, la casa es rica, hay muchas cosas buenas, puedes perder las llaves, puedes perder todo tu estado. Entonces este momento se convirtió en una buena tradición familiar. Manja sabía que su marido se enfadaría si arrojaba las llaves a la mesa de su casa. La pérdida inesperada preocupó a Arkady. Estaba aturdido al darse cuenta de que últimamente solo Caterina Ivanovna había estado con él. En su cabeza se iban acumulando diferentes teorías. Tal vez conocía el diario secreto de Manja, quería regar las flores o alguien que conocía llegó tarde. La desconfianza hacia el vecino no cabía en su conciencia. Creció con esta mujer. Conocía a su madre y ya era como una familia. Solo una vez mamá dijo, ya sea en broma o en serio, que Katia, su vieja amiga, lleva mucho tiempo buscando algún tesoro en nuestra ciudad. Juntos se rieron de una historia tan ridícula. Y ahora Arkadich recordó este momento. Su alma se llenó de frío. Salió rápidamente de la casa y entró en su parcela. La hierba estaba mojada y crujía bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta, Arkady se detuvo, se quedó allí un momento y luego entró decididamente en el patio. Al acercarse a la casa, le pareció que había una vela encendida en la casa y algunas sombras parpadeaban en la ventana. Habiendo escrito esto en un estado de angustia y emoción, Arkady tiró del picaporte de la puerta. Estaba bloqueado. Claramente algo golpeó el interior. Se acercó silenciosamente a la ventana y miró dentro de la habitación. Había una bruja en medio de la sala y sacó su ropa de su cómoda. Sacó con cuidado todos los vestidos del cajón superior, por alguna razón golpeó el fondo y las paredes y sacudió la cabeza. Arkady gritó, la mujer se dio vuelta y miró hacia la ducha. Tenía miedo y al instante se agachó. Volvió a mirar por la ventana, pero no había nadie en la sala. ¡Qué milagro!, gritó en voz alta. Cruzó y se dirigió a la puerta de entrada. Para su gran asombro, la puerta se abrió.
Recuerdo una imagen terrible que vi en la ventana, miré hacia la sala de estar. Nadie. Lo más sorprendente es que la cómoda está cerrada y las cosas están colocadas en filas uniformes y ordenadas. Pero la historia de las llaves no encajaba. Ayer estuve en el banco, en el terraplén. Habló en silencio. Las llaves estaban conmigo, las saqué, las puse en mis manos y luego las guardé en mi bolsillo secreto. Vi claramente el rostro de esa mujer en la ventana con mis propios ojos. Recuerdo la mirada aterradora y ardiente después de que gritó. Mientras el frío estaba en su alma, Arkady se sentó en el sofá tratando de razonar lógicamente. Al principio pensó que cualquiera podía coger sus llaves mientras se las giraba en sus manos. Esta opción cayó por dos motivos. En primer lugar, nadie podía saber qué casa se podía abrir con estas llaves. En segundo lugar, los encontró en el bolsillo de la casa de la vecina Katia. Este momento lo recordaba claramente. Otra versión de la desaparición estaba relacionada únicamente con Katerina Ivanovna o sus visitantes nocturnos. No queriendo dejar este tema abierto, Arkady revisó todas las cosas caras, los secretos. No falta nada, nada, todo está como antes. Entonces decidió marcar su segunda opción. Cerró la casa con una llave y se la metió en el bolsillo del pecho, bien cerrada. Arkady entró rápidamente en la casa del vecino y llamó. Katerina Ivanovna abrió la puerta sin sorpresa ni preguntas. Entra, Arkasa. Solo quería preguntarte, ¿nadie vino a verte ni por la noche ni por la mañana? No, vivo solo, nadie viene a verme desde hace 100 años. Ella se rió ante el fuerte timbre. Y yo, hay algo aquí. Arkady de repente cerró los ojos. Decidió no contarle su problema. Algo astuto brilló en los ojos del vecino. Y la risa resultó ser antinatural. Está bien. Gracias de nuevo. Adiós. Ven a visitar. Si necesitas ayuda, llámame. Tras cruzar el umbral y apenas esquivar la golosina, Arkady se fue pensativamente. Sintió las llaves en su bolsillo. Se sintió más tranquilo en su alma. Pero en su patio algo volvió a alertarlo. Los escalones eran Nastya, hay otra vez una sombra en la ventana. Esta vez corrió hacia adentro. Oye tú, ¿quién está ahí? Sal, no te escondas como un cobarde. Gritó en la actuación. Tenía las piernas roncas. Una silenciosa ira se acercó a su garganta. Arkadiev se enfureció, arrojó sillas, golpeó la mesa y abrió los cajones de la cómoda. Definitivamente no había nadie en la casa, pero los nervios que habían estado al límite estos últimos días no podían soportarlo. Quería destruir todo a mi paso, quemar esta casa hasta los cimientos. Vivir aquí solo y con algunas fuerzas desconocidas era insoportable. Junto con el armario, se desplomó en el suelo, agarrándose apenas para tomar un hacha y cortar los muebles en pedazos pequeños. El jarrón que estaba encima cayó traicioneramente, lo golpeó en la cabeza y se rompió en pedazos. Sin embargo, el dueño de la casa, que estaba aturdido, gritó y negó con la cabeza. Arkady exhaló un suspiro. Finalmente, fue puesto en libertad. El cansancio le hizo darse cuenta. Llegó lentamente a la puerta, la cerró, luego llegó a la cama y se quedó dormido en un sueño pesado e inquietante. Ese día comenzó una nueva vida para él y los acontecimientos que siguieron fueron aún más increíbles. Ya era de noche cuando Arkady se despertó debido a un persistente golpe en la puerta. Rápidamente se sentó en la cama y quedó horrorizado por el colapso que él mismo había preparado. Así me cubrían la cabeza. ¿Quién está ahí? Arkady Alexandrovich, abre. Este es oficial de distrito. Hola, Sergei Ivanovich. El dueño de la casa se sobresaltó y tiró la habitación con una mirada. Vayamos a la cocina. Recordó que no había llegado a ella enojado. Algo no está bien contigo. Bromeé con el oficial del distrito, sonriendo con una cara sonriente y desagradable. Simplemente decidí mover algunos muebles. Aún no he tenido tiempo. Acabo de empezar. Arkady sonrió y miró al invitado con una mirada astuta. Lo habrá, que oye Gérez. Vine aquí por asuntos tuyos. ¿Qué asunto? El despreciable legislador bromeó con irritación. Tu pancarta. Toma, admíralo. ¿Es esta tu declaración?
Desenvolvió una gruesa carpeta y sacó un trozo de papel que había llevado a Arkady a un callejón sin salida. En una hoja de papel blanca, con letras ordenadas y uniformes, se escribió sus cartas, una declaración sobre la desaparición de las llaves y que alguien había entrado a la casa. Aquí está la terraza. Ya sabes, suena muy similar, pero yo no lo escribí. Yo no lo escribí. Estaba durmiendo. Estoy triste. Tú lo sabes. La voz sonó como una explosión. Arkady se frotó las manos en el estante donde estaban los platos que había traído con tazas. ¿Entonces nadie vino a verte? ¿Y no perdiste las llaves? Perdido. ¿Cómo? Y alguien estaba en casa, escarbando en las cosas. ¿Y dices que esta no es tu afirmación? Impropio. ¿Entonces no fuiste tú quien vino ayer a las 3 de la tarde? No soy yo. Arkady jadeaba como un niño. Los nervios volvieron a tensarse como hilos, dispuestos a tintinear en el momento más innecesario. ¿Y quién lo escribió? Sabes, nos conocemos desde hace mucho tiempo. El policía del distrito miró a Arkady. Discutís tan a menudo que sois todos escandalosos. Ven conmigo, subiré una grabación de video del sitio. El oficial de policía se rió y puso el papel en la carpeta. Ambos se levantaron. Arkady, aunque iba a hacerlo, fue tras ellos. El segundo incidente impensable del día no se le ocurrió. Salieron afuera. Sergei Ivanovich Kostyakov, un oficial de policía del distrito local, desprecia no solo las pequeñas cosas, sino también su atención a las personas. Apartó al dueño de la casa de la puerta, sacó la linterna y examinó atentamente el pozo cerrado. Entonces, dame las llaves. ¿Entonces la casa se abrió con su propia llave? Sí, las llaves estaban sobre la mesa de la cocina, pero... Arkady se quedó dormido porque no quería entregárselas a Katerina Ivanovna. ¿Qué? Pero dijiste. De nuevo, el espeluznante murmullo que surgía bajo los ojos entrecerrados resonó en el rostro del interlocutor. Podría dejar caer las llaves mientras deambulo por el terraplén. Entonces, significa que alguien te estaba mirando. Esperando a que perdieras la vigilancia y luego recogiste las llaves. Sí. Este tono ridículo. La mirada desaliñada del oficial del distrito enfureció a Arkady. Apenas se contuvo. Sin embargo, la versión con la cámara de vigilancia no le vino a la mente. Esto bien podría ser una realidad. Tan sencillo. El corazón que había entrado empezó a calmarse. Exhaló y dijo con mucha calma. Quizás sea así, pero créanme, ayer no pude presentar la declaración. Descubrí la desaparición de las llaves esta mañana. Y recién hoy regresó a casa y vio a un extraño. Se encerró en la última palabra, sin querer decir que vio a una mujer que se parecía sorprendentemente a su difunta esposa. Y esta es una afirmación muy inusual, querida, simplemente impensable. El policía del distrito se consoló abiertamente con Arkady, como si hubiera venido a la comisaría para olvidarse de la bebida y ahora simplemente no recuerda nada. Juntos llegaron a un edificio bajo y gris. Se dirigieron a la entrada de la sala de profesores. Sergei Ivanovich pidió las actas y preguntó quién presentó la declaración ayer. Entonces este es el mismo ciudadano que vino contigo. Él está en el mismo lugar. Lo recuerdo bien. Ah, pero echemos un vistazo. En el monitor aparecieron diferentes visitantes. Fueron rebobinados a las 15 horas del día anterior. Arkady tenía pelo en la cabeza. Le pareció que la mitad de ellos se sentaron en un momento. Estaba aterrorizado en la pantalla. Allí, con su traje de desfile, él mismo escribió una declaración, habló durante mucho tiempo con el personal y luego misteriosamente miró a la cámara y... En sus ojos había una ira tan fría. Por un momento, quedó atrapado en esta mirada aterradora y pasajera hacia la cámara. No en vano, cómo se veía el hijo de puta. Entonces este es el diablo mismo. Él es el que 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 es el uno que es el 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 que es y no puede ni hablar. ¿De qué estás susurrando? Mírame.
Bueno, ¿cómo lo explicarás? Tratar de explicar. ¿Por qué nos pones en aprietos? Eres un cobarde. Seba cantaba la canción de la policía del distrito. Silencio. Arcadia estaba pensando en su ridícula situación. No tenía sentido decir que no era él. Y las deficiencias se pueden escribir en su miserable estado mental. El silencio fue insoportablemente prolongado. Aquí, y este soy yo. Se calló. Era imposible decir un grito más estúpido. Entonces tú eres. ¿Cómo llegaste a estar tan confundido en los días? El policía del distrito saltó él mismo. Sucede. Enterré a mi esposa. Tomé un vaso extra de alcohol ilegal. Dame una declaración. Nadie entró. Yo mismo destrocé la casa con un infarto. Así que tú, Edek, te habrás comido los litros sobrantes del vaso, si has perdido el tiempo, querida. De repente empezó a hablar, sin contenerse. Arkady, enojado, agarró una hoja de papel estirada por Sergei Ivanovich, entró con una larga y sonora carcajada y miró al desafortunado Arkady. El ladrón salió y apuñaló la urna de hierro en el corazón. Se golpeó la pierna, se retorció y se encerró en la casa. Se palpó el bolsillo. No había llaves. ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué clase de virgen eres? Arkady Alexandrovich, llévate esto. Llamó a su oficina de distrito y estiró las llaves. Luego se dio vuelta y escupió de nuevo, riendo y sin poder contenerse. Arkady saltó de su ira y corrió a casa. Corrió y se asfixió de vergüenza y de ira. Su corazón se congeló por la irreflexión de lo que estaba sucediendo. Corrió a casa, pasó por el patio y la puerta estaba abierta. Entró silenciosamente, encendió la luz y se quedó paralizado en el umbral del pasillo. Alguien estaba guardando sus cosas en el dormitorio. Ejejey. Arkady saltó a la habitación detrás del cosaco Lekrat. Pero alguien ya saltó por la ventana con una rapidez indecorosa. Pensando por un momento, saltó de la casa con su caballo, confiando en que ahora atraparía al sinvergüenza. En la calle hay silencio, ni un alma. También hay vacío detrás de la casa, detrás de la valla. Ha muerto el diablo, el cornudo. Susurró con los dientes. Un poco más tarde, se sentó en la cocina y bebió un té aromático con menta. Tenía que pensar en todo lo que tenía en la cabeza. El propio investigador podría dejar la casa abierta. Peor aún, si un invitado inesperado hiciera un duplicado. No surgieron dudas de que estuviera ante la cámara. Ayer a la hora del almuerzo estuvo en el cementerio visitando a Manya. Nada de las cosas desapareció. Incluso ese traje malvado que estaba en el doble, de manera grosera colgado en el armario en su lugar anterior. Al parecer, alguien realmente quería volverlo loco, alterar el fin del estado emocional. De lo contrario, ¿por qué toda esta historia es una declaración? Alguien escribió una declaración sobre sí mismo. Arkadiev se emocionó y se levantó de un salto. Pero volvió a sentarse. Lo más probable es que fuera una forma de deshacerse de él por un tiempo, de encontrar algo importante en la casa. Muy urgentemente. Ese hombre, sorprendentemente parecido a él, podría ser compañero de una mujer. No es difícil convertirse en un doble, copiar la cara con una mascarilla y copiar la letra. Pero esto debe prepararse cuidadosamente con antelación. Una conjetura terrible, desagradable, me vino a la cabeza. ¿Y si la muerte de Manny no fuera accidental? Arcadia ahuyentó este pensamiento, pero no se fue, sino que se convirtió en nuevos detalles y recuerdos. La causa de la muerte fue declarada como una complicación de la neumonía, pero esta enfermedad no se elimina tan rápidamente. Uno de los médicos habló de la causa de la muerte de manera confusa, hablando de un diagnóstico incorrecto y de una causa desconocida. Arkady decidió descubrir esta historia, realizar una investigación en silencio, sin decirle nada a nadie. Mañana tendremos que revisar varios objetos, firmar los documentos acumulados y celebrar una reunión. Era copropietario de una pequeña empresa constructora, pero eso no le impedirá hacer lo que quiere. Llamó a su conocido con una petición inusual. Hola. Hola, Andrei. Sí, gracias. Está bien. Voy a tratar de... Oye,
necesito configurar una cámara ahora mismo. Sí, sí, gracias. Estoy esperando a sus muchachos. Está bien, no es demasiado tarde. Tengo que ir. Hasta luego. Mientras esperaba a los trabajadores, encendió los faroles de la zona, revisó el cerco perimetral, pero no encontró nada sospechoso. Era difícil ver las huellas en la oscuridad, pero ayer estaba lloviendo, por lo que los invitados podrían haber estado observando. Tuvimos que comprobar la luz. Y explorando cuidadosamente cada plaza. Un poco más tarde, Arkady se olvidará de su observación. Los acontecimientos se desarrollarán demasiado rápido. Ahora está haciendo planos, sintiéndose como Hercules. Esa misma noche, le instalaron 4 cámaras de observación exterior. 2 delante de la casa y 2 detrás. Por cierto, la trama de Mjiglev fue rica y notable. La lujosa casa está equipada con Nvidia. Una piscina. Cancha de tenis, sauna, estaban ubicadas en la parte trasera de la mansión. Frente a la casa había un jardín, hobby de su madre. Vivían en las afueras de la ciudad, en un sector privado, pero pudieron trasladar las comodidades de la ciudad. El propio Arkady lo intentó, abrió una empresa y por primera vez se dedicó al mantenimiento del suministro de agua, alcantarillado y calefacción. Posteriormente comenzó a construir casas. Arkady creció en este lugar desde pequeño y le juró a su madre que saldrían de la pobreza. Ocurrió. No solo se graduó con éxito en la escuela de ingeniería, sino que también abrió su propio negocio. Vivían juntos con su madre y él no sabía nada de su padre. Hace un par de años le sucedió otra pena enorme. Mamá se fue. También recuperó el sentido durante mucho tiempo. Pero a su lado estaba Manya, que supo encontrar las palabras adecuadas para apoyarlo cada día. Y ahora está completamente solo. Se puso un traje mejor, cerró la puerta y salió tranquilamente a la calle. La crisis había terminado. No quedaba ni rastro de aquel patético hombre con abrigo de playa. Con paso seguro llegó al garaje, sacó el coche y se puso a trabajar. Durante el camino estuvo pensando en otros planes. Primero, debemos resolver los problemas urgentes que se acumularon durante la semana, verificar cómo le va a su adjunto con los asuntos de la empresa y luego hacer la investigación. La perspectiva de abordar los acontecimientos de los últimos días era tentadora. Había inquietud en el corazón. En mi cabeza nacieron diferentes conjeturas. Hola, Niki Kaoyekele. El guardia de seguridad saludó a la entrada. El secretario llamó a la oficina del lanzador de viento. Arkady Alexandrovich, buenas tardes. Hay un visitante para ti. No esperó aquí, sino que pasó por su oficina. Disculpe. Está bien, lo resolveremos. Estaba nervioso, pero no se rindió. El corazón latía rápido. Abrió la puerta con decisión. En su silla, puso su pie sobre su pie, estaba sentado un extraño joven desconocido con un traje deportivo, calvo, sonriendo entre dientes. Hola, bienvenido a visitarme, té, café, déjame sentarme. Preguntó el dueño de la oficina con sarcasmo. El invitado no se movió, sino que rodó con una mirada gélida. Hola papá. ¿Quién eres? Ya amenazadoramente agachado, apretando los puños, preguntó a los vientos, acercándose a lo desconocido. Ahora soy tu hijo, Mirón, y créeme, no es un placer conocerte, no te daré la mano. El pariente mentiroso pronunció palabras cruelmente, escupió en el suelo y humildemente puso los pies sobre la mesa. Ah, pero ya estás acostada, ¿qué hay ahí? Y no tengo hijos desde que nací. Se inclinó sobre el invitado y resopló en su oído. Entonces, ¿quién eres tú, escoria? El hombre calvo saltó de su asiento, golpeó su puño, se balanceó, se sentó y suspiró. Pero en el mismo instante se recuperó y saltó por detrás a la colina de Arcadia. Escucha, me debes una, escucha, él era a partir de ahí, los juramentos se dispersaron. No tenía sentido ponerse al día con eso. Arkady decidió escuchar al niño. Hablemos, dijo Mirón enojado. Hablemos, asintió Arkady en respuesta. Algo no funcionó, padre. El calvo salió. Algo no funcionó. Hola. Inesperadamente, Mirón acudió a ti. En realidad, no soy tan malo.
Pero él me miró con una mirada cruel y enojada. Empecemos. Tengo cosas que hacer. Te doy 5 minutos para contar tu historia. Mirón, hijo de María Romanovna. Ayer vino recién desde San Petersburgo. Sí, no hablábamos, pero sabía cómo vivía mi madre. En mis canales. ¿Sabes? Sucedió que ella no sabía nada de mí. Mi abuela le pagó a un cajero de la casa de maternidad para que le dijera que el niño había muerto. ¿Sabes? Crecí en una familia de acogida. En la pobreza y el odio. Y recientemente supe de mi madre y comencé a observarla. Estás contando la trama del melodrama que viste recientemente. ¿Con qué debería creerte? ¿Y qué necesitas de mí? ¿Cómo? Mirón parecía enojado y susurró entre dientes. Aquí hay una carta para la abuela. Ella me escribió en los últimos años. Arkadich, ansioso, tomó la carta y leyó los titulares. El sobre contenía la dirección de Zinaida Petrovna, la madre de la difunta esposa. Quizás esto no pruebe nada, pero estoy dispuesto a familiarizarme con ello en casa. Si lo tienes todo, entonces adiós, tengo que trabajar. Bueno, eres un snob, nos volveremos a encontrar. Mirón gritó y salió corriendo de la casa. Hasta la hora del almuerzo, este evento estaba en mi cabeza, sin querer salir. Petrov estaba seguro de que de alguna manera estaba relacionado con los acontecimientos anteriores. En vísperas del caso, dio la orden a Assam y decidió no posponer la investigación para más adelante. Verochka, hoy y mañana estoy ocupada. Todas las cuestiones se resuelven con Petro Vladimirovich. Bueno, adiós, Arkady Alexandrovich. Petrov dejó su llamativo coche en el aparcamiento. Fue a la tienda y compró un traje deportivo. Se cambió de ropa, metió el traje en el coche y luego se dirigió a la parada del autobús. Ahora se suponía que debía pasar desapercibido. Y no interferiría con el cambio de apariencia. Se puso la capucha, sacó las gafas oscuras del bolsillo y se las puso. Los pasajeros buscaban a un hombre extraño, no a un joven. El plan de Arkady era preparar una emboscada en casa, atrapar al sinvergüenza o al sinvergüenza y, en caso de no hacerlo, investigar el lugar para encontrar pruebas. ¿Pero qué buscaban en su casa? Al recordar los acontecimientos del día anterior, observó que los muebles viejos llamaban la atención. Del cual no pudo deshacerse en memoria de su madre. A Manny le gustó el enorme vestido tallado y el poderoso armario era una parte inmutable del interior del dormitorio. Es extraño que durante muchos años alguien extranjero se haya interesado por estas cosas. Todo empezó con la llegada de Mirón. Zinaida Petrovna le escribió una carta. Zinaida Petrovna aparecía a menudo en la casa de su hija. A su yerno no le agradaba. Su hija inventó rumores, maldiciones. Era una mujer de poder, de destino extraño. Dijeron que en su juventud trabajó en una fábrica de diamantes. Entonces, de repente, se hizo rica. Además, tenía casa en el extranjero y viajaba mucho. Arcadio recordó un detalle. El conocimiento e incluso la amistad de Zinaida Petrovna con su vecina Katerina Ivanovna. Además, su madre la conocía desde hacía mucho tiempo. Como 3 amigas unidas por los secretos del pasado. Y no había dudas sobre los secretos. Una vez, Petrov escuchó una extraña conversación de los 3. Fue hace tanto tiempo que ya lo había perdido en su cabeza. Sin embargo, en el trasfondo de los últimos acontecimientos, los recuerdos afloraron. Hace 7 años, regresó más temprano ese mismo día. Un coche en la calle informó sobre el huésped. Salió al patio trasero sin ser visto. Allí, cómodamente instalados, 3 amigos discutían a gritos. La conversación fue extraña. Arkadich nunca debería enterarse del contrato y de Víctor, dijo Katerina Ivanovna. No depende de ti. Si no fuera por mí, ninguno de ellos estaría vivo. Su madre interrumpió. Katia, ¿qué estás ordenando de nuevo? No tienes nada que ver con nadie. Desapareció de Kolyazov, como agua derramada, y hemos limpiado tus pecados. Lo pagué, y no solo con piedras. Tú, Zinka, ahora estás en chelines y oro. Y tú, Matreona, ahora tampoco tienes problemas. Y los guijarros están en alguna parte,
como si viviera un mendigo, un estúpido, un estúpido. Oh, Katia, bueno, eres un bastardo. ¿Y sabes cómo pagué por todo esto? 10 años, así es. Desde Yasia. Respondió Zinaida. Y soy un estúpido, en tu opinión, pero al buscar no encontraron nada y se retiraron. Y ahora los niños recibirán ayuda hasta el final de sus vidas. ¿Soy qué? Nada, lo superaré. Y era necesario pensar en el tuyo. ¿Qué tienen que ver con ustedes, tontos? El vecino gritó, se levantó de un salto y se fue rápidamente. En el camino se topó con Arkady. El horror apareció en su rostro, y luego inmediatamente le sonrió y cantó. Arkasa, querida, hola, ¿cómo estás? Sí, nada, con la ayuda de Dios. Bueno, vete allí por tu cuenta, adiós. Ella todavía estaba un poco pensativa. Y se alejó lentamente, mirando con recelo a Arkady. Hoy, esta conversación, a la que por alguna razón no le dio ningún significado, explicó mucho. Sí, ¿cómo pudiste caminar a ciegas durante 7 años? Luego pensó que estaban bromeando, de qué tipo de película estaban hablando, y no podía ser en el pasado. Pero ahora, en los días difíciles, Petrov empezó a pensar con más claridad. Se armaron fragmentos de eventos para él. En el pasado, 3 niñas están atadas a piedras. Katerina pagó a su madre y a Zinaida Petrovna por el silencio y algún otro servicio. Y luego se fue, por lo que evitó la justicia. La madre también escondió las piedras para no meterse en los pies del investigador. Y la codiciosa Zinaida decidió vivir en el lujo y llamó la atención. Probablemente pagó por el robo de Katerina Ivanovna durante 10 años. Solo Katerina está viva ahora. Y la madre de Zinaida yace en el cementerio. ¿Quién podría haber buscado las piedras de la madre? ¿Quién, excepto el vecino, sabía de ellos? Hacía frío en el alma. Faltan las llaves, ahora es obvio. Mientras dormía, Katerina Ivanovna podría habérselos quitado fácilmente. Una persona con experiencia en robos en el pasado puede tener cómplices. Otra opción puede estar relacionada con la llegada de Mirón. La codiciosa Zinaida podría haberle contado el secreto a su nieto. Vino a quitarle la herencia que parecía estar en su poder. Estas sencillas explicaciones calmaron a Arkadiusz. Llevaba 2 horas vigilando su garaje. Ese día no pasó nada. El viento movía suavemente las hojas. No pasaban coches a menudo y los raros vecinos pasaban corriendo. Había llegado el momento de buscar el secreto, si es que realmente existía. Mientras regresaba, Petrov recordó todo lo relacionado con su infancia, con su madre. Lo que quedó de ella en la casa. Además de los muebles, había algunos platos, algunas cosas memorables y recuerdos. La casa fue casi reconstruida. De la antigua cabaña no quedó nada. No estaba claro dónde buscar el tesoro. Tal vez fue enterrado en el jardín, o tal vez murió junto con la basura sacada después de la construcción. Esta vez la puerta estaba cerrada. El dueño entró y se encerró herméticamente dentro. Incluso caminó por las habitaciones y comprobó si había alguien allí. Cerró las ventanas, corrió las cortinas y la plancha. Pasó mediodía en la habitación. Después de un rápido refrigerio, Arkady empezó a inspeccionar la casa. Ayer no prestó atención a las nimiedades de su corazón. Ahora debería estar más atento. Atravesó el armario y golpeó las paredes. No había ningún espacio vacío por ninguna parte. Sin inserciones, nada. Un armario, espejos, nada. El alijo podría estar en las paredes, pero es poco probable. En los años lejanos, no se encontró ninguna búsqueda. La cabaña fue completamente reconstruida. No hice un alijo nuevo. Después de pasar varias horas buscando, no encontró nada. Todo está vacío. A última hora de la noche, Arkady abandonó la búsqueda. Probablemente debería haber buscado otra cosa. Él no partió de eso. Madre creció, lo crió. Juntos vivieron hasta su muerte. Ella nunca le dio una pizca de riqueza ante sus narices. Pensar, recordar qué cuentos de hadas le contó, qué historias le contó más a menudo. Había demasiados recuerdos de estos. Mamá hablaba mucho y, a menudo, por las noches hablaban mientras tomaban una taza de té.
No es fácil elegir entre cientos de historias diferentes. Fue sorprendente que su madre nunca hablara de su trabajo con su vecina Zinaida Petrovna, al igual que hablaba de su padre. Arkady se horrorizó y meneó la cabeza. No recordaba nada en pie. Había un anhelo brillante en su cabeza. Su alma y su cuerpo exigían descanso. Arkady se acostó y se quedó dormido al instante. Se despertó con la cabeza pesada. Los pasos fueron extraños, el golpe en la puerta. Se levantó, comprobó si había alguien en la casa y se volvió a acostar. Viendo los malos sueños fangosos. Por la mañana me acosté antes del amanecer. Me vino a la mente un detalle importante. Katerina Ivanovna, hace muchos años, me recordó a algún Víctor. Había llegado el momento de hablar con franqueza, sin secretos. Pero podría perjudicar el asunto. Sus enemigos secretos estarán ocultos. No los encontrarás. ¿Y con qué descaro actuaron anteayer? ¿No encontraron un secreto frente a él? Ayer el día transcurrió sospechosamente tranquilo. Sin contar la historia con Mirón. ¿Dónde está ahora este hombre extraño? Es desconocido. Vino a trabajar. Sabía todo sobre él. Y no volvió a casa. ¿No es eso extraño? Arkady sacó las cartas de la bolsa y las estrechó entre sus manos. La letra de Zinaida Petrovna. Las letras son parejas, una a una. Se dio la vuelta y comenzó a leer lo que podría considerarse una correspondencia ordinaria de una amorosa abuela y un nieto. Solo hubo 3 mensajes. Como interrogatorios, direcciones simples, sin búsqueda alguna, sin palabras, ¿cómo van las cosas? Se dio cuenta de si podía encontrar un departamento. La tercera carta fue probablemente la primera que envió a su nieto. Fue en el donde se describió la historia de su nacimiento. Entre lágrimas suplicaba que la perdonara no solo a ella, sino también a su madre, que no sabía nada de la existencia de su hijo. La carta era un poco diferente en estilo y en la forma en que estaba dirigida a las anteriores. El periódico era diferente. La letra no era tan uniforme. La historia del pasado de su difunta esposa asombró a Arkady. Ni a Zinaida Petrovna ni a su hija se les había contado nunca nada de esto. Según Zinaida Petrovna, su María estudió pedagogía. Vivía en un dormitorio y se enamoró de un estudiante soltero allí. La boda se celebró después de que los chicos fueran expulsados del instituto. Papá desapareció sin dejar rastro. Cuando María estaba embarazada, estaba desesperada y se paró junto a la ventana. Apenas la apartaron. Llamaron a una ambulancia. El niño nació 2 meses antes. Mamá nunca lo vio. Masa estaba triste por su prometido. Ella no estaba bien. Por eso, recibió la noticia de la muerte de su hijo casi con indiferencia. Ese mismo día fue adoptado el pequeño Mirón. El milagro del niño se hizo más fuerte, encontró una nueva familia. Zinaida observaba el destino de su nieto, pero no podía quitárselo. Pasó 10 años tras las rejas y no le habrían dado un hijo. No podía permitir que María, su amada, fuera una niña toda su vida, criara a un hijo y abandonara la escuela. La culpa es de Katerina Ivanovna. Su destino es tan malo. Esta mujer es peligrosa, no fácil. Petrov se sentó. Ya era hora de ponerse manos a la obra. Al principio visitó a María, se sentó en la tumba, lloró, le habló de su hijo, de su difunta madre. Al regresar a casa, estuvo en una emboscada durante un par de horas. El silencio era alarmante. Nadie sospecha. El segundo día su casa quedó sin atención. Hola Arcasa. De repente, un fuerte ruido se extendió a su alrededor, por lo que de repente le agarró el corazón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Jugaste al explorador? La vecina lo abrazó cariñosamente y no lo soltó por unos segundos. Oh, eres tú, Katerina Ivanovna. Intentó hablar con fluidez, sin dar muestras de entusiasmo. Que tengas un buen día. Entonces, ¿qué haces aquí, merodeando por la casa? No quiero volver allí. La vecina habló con calma, pero la miró con extrañeza. Frío. Desde esta mirada, todo el interior quedó congelado. Soy de María. He pensado en ello. La tristeza es ensordecedora. ¿Qué pasa con la casa?
¿Quién ha estado cavando de nuevo? La pregunta va directa a la cara. Él lo sabe todo, pero no se lo contó a nadie. ¿De qué estás hablando? Llevo las llaves conmigo. Y el segundo bulto está en la tumba. ¡Qué terco Arcasa! No es inteligente quitarte las llaves. Betrov estaba horrorizado. Ella se volvió burlonamente hacia ellos. Luego se rió con una carcajada terrible y estridente. Dejó a Arkady y se fue, sin explicar nada, no queriendo ser engañada y escondida. Señal. Divisiones antes y después. Ya no había fronteras entre ellos. Este acto enfureció a Petrova, porque había estado guardando las llaves durante tantos años, creando todo un ritual a partir de ello. Y luego, de alguna manera mística, una simple anciana lo sacó en un segundo. «Oh, mira mis ojos», gritó Arkady. No importaba lo que sucediera a su alrededor. Que caminen a casa, al menos todos los días, que se lleven lo que quieran. «Aquí, ve», gritó en medio de la calle, no con su propia voz. Entró al patio, caminó por la casa. Él estaba asombrado. La puerta está abierta. Corrió hacia adentro. Caminé por las habitaciones. Vacío. En orden. Silencio. Me senté. Aquí está la terraza. Me senté, riéndome de mí mismo. La ridícula situación ya no me asustó. Más bien, sé. Sorprendería si volviera a casa y la puerta estuviera cerrada. Me solté un poco, esperando. Me acordé de las cámaras. Llamé al servicio de vigilancia. Pedí grabaciones de ayer y de hoy. Mientras esperaba, decidí almorzar de la siguiente manera. Pero comía sin apetito, como por obligación. Se levantó con la llegada de un especialista, tomó los discos e inmediatamente comenzó a mirar las grabaciones. Ayer, un vecino llegó a su sitio, caminó por el jardín, corrigió cuidadosamente la rama y se volvió hacia la cámara. ¿Qué es? Una mirada enojada como la gárgola de una serpiente. Arkady se quedó estupefacto, como si en realidad se hubiera convertido en piedra. Se dio la vuelta y se acercó a su rostro. Aterrador. Nunca antes había visto una mirada tan terrible en la amable dama Katia. ¿Qué máscara usó? ¿Cuál de ellos es real? Pasé el primer día. Interrumpido. El espíritu se transfirió para volver a sí mismo. Quería tomar una hoja de papel en blanco, anotar todos los detalles y comprender finalmente lo que realmente está sucediendo. Quizás trabajaron juntos. Susurró sobre sí mismo, dando el primer paso. Luego Masa, yo, Víctor. Se detuvo ante Víctor y le hizo una pregunta. En la parte superior escribió un mirón. Maravillosamente, la boca se cerró. El único heredero de todos es Mirón, el descendiente del viento. De los tres vivos, él es el vecino Mirón. La mujer que cavó en la casa fue Ixón. Como el hombre que escribió la declaración para él. Tres vivos, dos desconocidos y una herencia secreta. Entonces la fórmula. Hoy se abrió de nuevo la puerta de Arkady. Alguien de los 10 visitó al invitado. El disco explica mucho. Lo encendí con impaciencia. La imagen desapareció. Por la mañana, Katerina Ivanovna llega al lugar. Desaparece de la vista de la cámara. ¿Podrían permanecer las zonas muertas? No sé qué, Daeri. Llamó el viento con una trampa. La imagen se volvió loca, se oscureció y se apagó. Las 4 cámaras. Esta no es una buena tía, sino una especie de baba yaga. El asunto no tiene remedio. Sin embargo, Mirón se quedó. Podía decir muchas cosas importantes. Sobre cartas y encuentros con Zinaida. Arcadia estaba extremadamente interesada en dónde vive Mirón y por qué vino ahora. Su extraño hijo, María, creció. Por la mañana, Betrov decidió regresar a la granja, vivir su vida anterior, recuperar el sentido y albergar a Mirón. Aún así, una parte de su María, nadie podría vivir para siempre. Arkady no era codicioso, podía ayudar por naturaleza, aunque no le gustaba. Lo consideraban un hombre duro y fogoso. Pero no iba a denunciar a un vecino extraño a la policía. Es mejor adoptar la posición de observador. Estaba actuando con picardía.
Arkady se levantó y se puso a hacer sus quehaceres. Era hora de entrar en razón, recordando que él era el dueño de la casa. Había mucho trabajo por hacer. Cortar el césped, limpiar la piscina, recoger algo del jardín, limpiar el patio. El trabajo distrajo a Petrova de la pesada casa. Estaba caminando en medio de la noche, cantando una canción. Y detrás de la valla estaba Katerina Ivanovna. Miró dentro del patio. No se dijo nada. Miró enojada el arete cortado. Se puso oscuro. Arkady vio de repente esta mirada y, horrorizado, dejó caer la escoba. Se quedó helado. Luego corrió hacia la puerta y la abrió bruscamente. Nadie. Estaba aturdida. Oye, abuela Yaga, no te quedes aquí. Ven a visitarnos. En respuesta, parece que escuchó una risa. ¿Quién sabe qué está pasando? Se volvió hacia la valla. Pero no tuvo tiempo de entrar. Algo pesado cayó sobre su cabeza. Tenía un dolor terrible. Estaba sonrojado. Estaba cayendo y murmuraba una delgada figura de bruja y un susurro grotesco. Despertó en el hospital. Lo comprendió inmediatamente por el olor característico de las paredes blancas. Había 3 camas más en la sala. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Intentó decir. Pero sus labios no escucharon. Se escuchó un ruido incomprensible. Después de un rato, una hermosa chica entró en la habitación, una enfermera, para comprobar el gotero. Ella se levantó y exhaló. Recuperó el sentido durante mucho tiempo. Melódicamente, ella le preguntó con voz. Petrov hizo un gesto con la cabeza. No quería quejarse con esta linda chica. Llamaré a un médico por ti. Ella guardó silencio. Y vino de la policía. Si se le permite, vendrá a hablar. Comprobó el goteo y se escapó. Entró un hombre alto con un vestido blanco. Hola. Usted llegó ayer a las 22 horas con el cráneo cerrado por una lesión cerebral. Tu vecino llamó a la ambulancia. Soplaba el viento y el rostro estaba terriblemente deformado. No te preocupes tanto, el doctor se calmó sin comprender el verdadero motivo del susto. Tiene un ligero grado de lesión en la cabeza. No hay amenaza para la vida. ¿Cómo te sientes ahora? Me duele la cabeza. De repente, claramente, sin dudarlo, hablé con Arkady, sorprendiéndome a mí mismo. Conserva la ropa de cama. Este síntoma pasará. Pronto. Deja que te examine. Después del examen, el médico quedó satisfecho. Morisergi Ivanovich entró en la sala. Era claramente un inconveniente para el caso anterior. Y lo que pasó dijo una cosa. Hemos pasado a una ofensiva más decisiva. Buenas tardes, Arkady Alexandrovich. Dime, finalmente, ¿qué está pasando? Le quitaron la declaración, mintieron diciendo que nadie visitaba su casa. ¿De qué estás hablando? ¿Qué escondes, camarada? ¿Quién te atacó? Dijo el investigador en voz alta, elevando la voz a cada palabra. Hola, Sergei Ivanovich. Pensó, guardó silencio. Nadie atacó, yo mismo me caí. ¿De qué estás hablando? Silbó el oficial del distrito. Como si estuvieran en el mismo lugar, ni un solo guijarro cerca, ni un bordillo, ni asfalto, en medio del charco. Y luego la pérdida del conocimiento, el golpe más fuerte con un objeto duro y estúpido. Hablé con el médico. No me pongas detrás de la nariz, querida. Los demonios me torturaron. Con una sonrisa, susurró el viento. Genial, has aplicado. Lo digo en serio. El diablo está pasando últimamente. Con un gesto llamé al interlocutor para que se acercara y le susurré al oído. La fallecida Masa vino ayer. Ella me está llamando hacia ella. Sergei Ivanovich se levantó de un salto, las cejas se arquearon. Refunfuñó de forma antinatural, sacudió la cabeza y salió, susurrando en voz baja que más verían en la trama. Arkady se cansó y saltó sobre la almohada. Había algo en que pensar. Decidió que lo solucionaría él mismo. No escribirá una declaración. Él mismo se calló. No hay nada que investigar. El comportamiento del vecino fue ilógico.
O quería salvarlo o ella misma había organizado este ataque. Ahora el camino está despejado. Está tumbado aquí y puedes cavar tranquilamente por la casa durante días. Él no saldrá. El viento sopló. Sacó el gotero, saltó, abrió la ventana y miró hacia abajo. En ese momento entró la enfermera, silbó, abrió la puerta e hizo ruido. No tuvo tiempo de saltar hacia el paciente. Arkady se agachó desde el segundo piso. Cayó, se puso de pie, se golpeó un poco, se dio vuelta, pero, rebosante de dolor, se levantó y se fue. Ya lo estaban buscando la seguridad y los paramédicos. Había suficiente en la cabeza, después del salto la cabeza se partió. No había nada con él, y encima solo hay un pijama de hospital. Valió la pena intentar separarse de ellos. Se escaparon del hospital. Ella sonrió y preguntó, arrancando el auto. Sí, tenemos que volver a casa. Miró atentamente a la mujer mojigata y pacífica que conquistó su bondad. No parecía tener más de 35 años, cabello oscuro, pelo lacio, con movimientos suaves de gato. Ojos y ojos rígidos, rasgos agradables del rostro, elegante, pero recién vestido. Mi nombre es Arkady. Poliña. Encantado de conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Pregunté suavemente, discretamente. Petrov estaba cansado por primera vez en muchos días, cómodamente. Se sintió sorprendentemente bien. Quería compartir al menos con alguien sus problemas. De repente le contó todo a su nuevo conocido, hasta el más mínimo detalle. Poliña escuchó atentamente, sin interrumpir, incluso le acarició cortésmente el hombro. Pidió detenerse no lejos de casa, sin llegar a las puertas. No quería salir a esa vida extraña y desconocida. Quería quedarme aquí, al lado de mi querida Poliña. Ella también pareció sentir una conexión repentina. Te ayudaré. Sabes, estoy de vacaciones. No pensé en ir a ningún lado. ¿Qué podría ser mejor que ayudar a una persona en problemas? Bueno, llévame en tu equipo. Maravillosa Poliña, eres mi salvadora. No me siento cómodo arrastrándote a un negocio tan peligroso. ¡Ay, aventura! Ella le gritó en el buen sentido y, ante el asombro, Arkady se arrojó al abrazo. Luego se sintió avergonzada y ocultó su sonrisa. Cerró el coche y la invitó a sentarse. Discutamos el plan. ¿Tienes alguna idea? Sí, pero hagámoslo contigo. Ella susurró en una conspiración. Estoy tan incómodo. Te distraí de tus asuntos. No, es nada. Estás perdiendo tu tiempo personal. Estoy muy agradecido. Conocido rápidamente y ya te volví en la cabeza del impulsivo. Está bien, no te enfades. Aquí están las llaves de mi coche. De esta forma, es mejor no caminar por las calles. Y yo iré a tu casa. Si confías. Por supuesto, no tengo nada que temer. Toda la propiedad está asegurada. Además, esta es una gran idea. Si apareces en la casa, confundirás los planes de mis enemigos. Nadie espera tal paso de mi parte. Arkady, dijo Poliña en voz baja, te has tomado la situación demasiado dolorosamente desde el principio. Has perdido el tiempo en vano sin haber decidido nada. No te ofendas, por favor. Pero las acciones impulsivas casi llevaron a la tragedia. Tocó la cabeza de Petrova. Si tienes razón. Arkady estuvo de acuerdo de repente. No me di cuenta del plan. ¿Pero lo tienes? Mientras hablabas, pensé en ello. Más adelante necesitaré algunos otros detalles. Pero primero debes encontrar el mensaje de tu madre e ir con los padres de Mirón. ¿Qué? ¿Qué mensaje? No puede ser que mi madre dejara una carta después de su muerte. Ella murió tan repentinamente. Fue hace mucho tiempo. En sus cosas no había nada para mí. ¿O hubo? Vale, espérame en una hora. No tengo nada para quedarme ahí por más tiempo. Hoy necesito encontrar una carta, luego encontrar a Mirón y hablar con él. Creo que será él quien te explicará lo que pasa a tu alrededor. Poliña habló de manera convincente y tranquila. Las acciones razonables que deben realizarse inspiraron a Arkady. Y ahora un nuevo conocido fue a su casa, memorizando cuidadosamente la dirección,
para comprobar a los invitados inesperados y, si tenía suerte, fotografiarlos. Después de la lesión, le seguía doliendo la cabeza y se presionaba las sienes de manera insoportable. El viento entró en el coche de Poliña en el asiento trasero, dobló las piernas y se acostó. Se quedó dormido al instante. Ni siquiera escuchó que la belleza regresaba y lo observaba. Y la joven, también afligida a su edad, miró a Arcadius con una sonrisa en el rostro y sonrió. Hace apenas un año rompió con su amado hombre que la traicionó luego de un mal embarazo. Primero perdió a su hijo, luego la traicionó y abandonó a su marido. Su caustic favorito no estuvo casado durante 3 años hasta que quedó embarazada. Y después del mensaje sobre el niño, empezó a salir de la casa, diciendo que no estaba preparado para ser padre. Los constantes escándalos y la histeria no permitieron a Poliña tener un hijo. El alma duele durante mucho tiempo, de forma obsesiva. La vida era dura, sucia. Se tomó unas vacaciones, intentando silenciar el dolor del martini y el whisky. Pero conoció a Arkadich. Él la salvó en un momento. Con una mirada inusual, una mirada decisiva, incluso el pijama del hospital no generó dudas. Este hombre iba a la batalla. Ella puede ayudarlo. Ella ya ha ayudado. Arkadich se movió, encorvado por el dolor. Además de la cabeza, le rompió el cuello. Le saqué una botella de agua. ¿Qué? ¿Dolor de cabeza? Espera, buscaré un analgésico. ¿Tú también eres farmacéutico? El viento sonrió. ¿Cuándo volviste? No, hace 5 minutos. Vamos a casa. Allí hablaremos de todo. Hogar. ¿A dónde? Te sugiero que vengas a verme, aquí está más cerca. Cuéntame qué encontraste. Te lo cuento todo en casa. Poliña sacudió la cabeza, pensando. Cerró los ojos, esperando que la pastilla hiciera efecto. Condujeron hasta la casa y metieron el coche de Pauline en el garaje. Su transporte personal permaneció en el estacionamiento de la oficina. Arkady, anormalmente ruidoso y alegre, le susurró a Pauline, «Eres un hombre encantador». Mirando el pijama, se rió y continuó hablando en voz alta sobre una especie de espacios vacíos. Ella lo empujó a un lado y le guiñó un ojo. «Pauline, eres tan encantadora. Necesitamos reunirnos más a menudo». Entonces charlaron hasta la puerta. En el patio de al lado, alguien jadeaba, incluso caminaba, como un susurro de hierba. Poliña le dio las llaves al dueño y entraron juntas. Estaban en la sala de estar, cerrando la puerta y cerrando las ventanas. Arcadia birbió té y sacó del estante unas galletas secas y viejas. Pensó para sí mismo que sería bueno que ella rechazara el regalo. Pero Poliña no sospechaba nada. Ella estaba llorando en voz alta. Podría estar celosa de su optimismo. Poliña, tampondres. Mi alma está en paz. ¿Qué pasó? Cantó como un apóstol impaciente. No había nada que contar. Nada. No había nadie en la casa. Arkady, ¿estás seguro de que no fue un milagro? Bueno, había alguien en la casa. ¿Te comiste una ardilla? Padre, qué rápido te estás dejando llevar. Siéntate, cálmate, no solucionaremos nada. La campana estaba sonando. Arkadius no lo ofendió y, para el servicio, conoció a diferentes personas. No tenía miedo de nada, sabía mandar, desenvolviéndose con cualquier carácter. El viento tuvo la culpa, era como si un charco de agua rodara. ¿Y cómo quedó la cabeza? Hubo un ataque, no lo vi. Todo sucedió realmente. Pero lo extraño es que, como decían, Katerina Ivanovna me salvó con su propia personalidad. Lo que significa que ella no quería morir. Tiene algunos malos recuerdos. Es una anciana astuta. Se agarró la cabeza y ella misma llamó a una ambulancia. ¿Y quién pensaría en ella ahora? Poliña ha pasado por mucho. Es tan astuto. No sé qué quieren de mí. Veo. Están buscando las piedras que escondió tu madre. Descubrieron que la piedra todavía estaba en la casa. ¿Cuándo murió mamá y por qué? Hace 2 años. Insulto. No lo trajeron al hospital. ¿Tu María te dijo algo? Quizás encontró una carta de su madre.
¿De qué lo sacaste? Responde la pregunta primero. No recuerdo esto. Si hubiera encontrado una carta, nunca me la habría ocultado. Ella no dijo nada, eso es seguro. Quizás no tuvo tiempo de contarlo. O peor aún, no lo entendió. Dices cosas aterradoras. ¿Por qué? ¿Necesitas estas suposiciones? Arkadich se levantó de nuevo de un salto y gritó palabras en voz alta. Siéntate, cálmate. Las autoridades gritaron al interlocutor. No haré. No lo voy a creer. Aunque ya tenía en el alma esta versión aterradora, que no en vano, rápidamente, casi con sencillez, murió una mujer joven, enérgica y con un parto que no llevaba más de 2 días enferma. Quería que mi voz se volviera ronca. Pero él simplemente cerró la cara y se calló. Unos minutos más tarde, Polinia gritó en voz baja. Arkadich, entiende, todo esto es demasiado extraño. Inmediatamente después de la muerte, empiezan a buscarte. Y te quitas del camino. ¿María era amiga de Katerina Ivanovna? Sí, me hablaron antes. Su madre era amiga de Katerina Ivanovna y de mi madre también. Trabajaron juntos. Luego Katia, como la llamaban, tenía 12 años cuando llegué. Al oír estas palabras, Polinia se sintió repentinamente conmocionada. Dejó de mirar a Arkadich. Muéstrame sus fotos. Cuyo. Son amigos, es fácil. Traeré el álbum. Arkadich trajo un pesado álbum de fotografías. Lo abrió y lo hojeó. Estaba asombrado y se quedó paralizado con la boca cerrada. Polinia, no hay ni la mitad de las fotos. Eso es lo que falta en la casa. Ya me lo imaginaba. Ella dijo con tristeza, encuentra al menos una foto de tu bebé Katia. Mío. ¿Me dirás qué? Se desplazó. No hubo fotografías conjuntas. Estaba su María, su madre, pero no había ninguna junta. Se desplazó 3 veces, de principio a fin. ¿Quién se llevó todo? Polinia se rió a carcajadas. Tomó el álbum, le dio la vuelta y lo agitó. Se cayeron varias fotos. Entre ellas encontró una vieja fotografía de la joven abuela Katia y se volvió loco. En las imágenes se vio algo increíblemente familiar. Polinia tomó la tarjeta con cuidado. Ella. Sí. Maravilloso. Y te pareces mucho a ella. Dime, ¿alguien dijo alguna vez que no te pareces a tu madre? Arkady guardó silencio. No pudo decir nada. Entendió todo en un momento. Era difícil de creer. Mi corazón latía rápido y no quería parar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, incluso cuando Polinia lo sacudió y le echó agua. Tienes una galleta asquerosa. Dijo de manera ofendida. El mes estaba en el estante. El mejor regalo para el huésped. La conversación cambió y la máquina cortadora funcionó. Polinia, Katerina Ivanovna, mi madre. ¿O son hermanas? Bueno, mamá y Katerina Ivanovna, muéstrale a mamá la foto. Oh, no, son muy diferentes. Aunque sucede que son parecidos. No, es Katerina Ivanovna, mi madre. Ella se fue y me dejó pagando con piedras. Polia, pero éramos 2. No solo pagó por mi madre, sino también por Zinaida Petrovna. ¿Cómo es? Finalmente, Polinia quedó asombrada. ¿Y cómo es ese misterioso Víctor? Dijeron que no deberíamos vernos. Y ese doble de la policía. Qué fácil es hacer amigos si tengo un hermano. Arkady saltaba, agitaba las manos y ponía los ojos en blanco. Polinia mostró una paciencia asombrosa, miró de cerca y habló con calma. Los cortos minutos de la apertura entusiasmaron a Arkady. El mundo estaba temblando. Su cabeza se llenó de oleadas de dolor. Incluso la ira ha retrocedido. Pero resulta que mi querida madre ya tenía suficiente de su propia sangre en la cabeza, dijo el viento con dolor. Arkady llamó tranquilamente a Polinia. Vete a dormir, mañana buscaremos una carta, si está. Podríamos quitárselo. Si todo lo que se nos ocurrió es cierto, entonces la madre definitivamente tenía que contármelo todo. La idea con el mensaje es muy probable. Quédate aquí. Hay muchas habitaciones. Elige cualquiera.
Quédate aquí, te lo pido, si puedes. Bueno. Muéstrame mis apartamentos. Eligieron juntos la habitación para Poliña. Una silenciosa gratitud se derramó en el alma de esta pequeña y valiente mujer. Era una extraña desde la mañana. Ahora ni siquiera podía imaginar que volvería a quedarse solo en una casa grande. Un nuevo conocido de comportamiento tranquilo cobró vida con firmeza. Cenaron con sándwiches y té y se dirigieron a sus habitaciones. Pero no pudieron dormir. Arcadi se despertó por el crujido y los pasos. Pensó que Poliña estaba perdida en su espaciosa casa. Miró la hora. Una noche profunda. Tercera hora. Salió al pasillo. Vio una silueta contra el fondo de la puerta abierta. Era un hombre alto con una vela en las manos, que rápidamente apagó y se alejó. El viento sopló en un segundo. Luego se apresuró a correr hacia adelante y lo empujó por detrás con todas sus fuerzas. Bueno, escoria, acuéstate. ¡Qué cobarde eres, deambulando por casas ajenas! Arcadi arrojó toda la ira acumulada contra el extraño, por lo que no dejó que lo recordara. Lo retorció y lo golpeó en la cabeza contra el suelo. Poliña saltó del seto, encendió la luz y se quedó paralizada. Arcasa, ¿a quién le cosiste esto? No lo sé, ya veremos. Solo trae la cuerda de la cocina. Estaba en la segunda tumba del cajón superior. Y un cuchillo. No. Tengas miedo, no cortaremos al ciudadano. Necesitamos atarlo bien. Un gran error. Al cabo de 15 minutos, el desafortunado estaba sentado en el sofá con las manos y los pies atados. Ya se había alejado del golpe, pero parecía indiferente. Una calma tan sofocante molestaba a Petrova. ¿Quién eres? ¿Por qué entraste a la casa? ¿Cómo abriste la puerta? Hola. Víctor vino de visita y me dijo, encantado de conocerte. Se secó las manos y la cara con sangre. Poliña y Arcadi se sorprendieron, se levantaron de un salto, miraron a su alrededor y luego decidieron mirar al doble. Y era él, su propia persona, con la misma sonrisa terrible y repugnante que Petrov vio en la grabación de servicio. ¿Por qué llegaste tan tarde? Estaba en un apuro. Finalmente pude hacer feliz a Poliña. Pasé por allí, querida señora, tenía miedo. Pensé en entrar. Los dueños son amables, beben té. No pensé que tuvieras invitados extraños. Víctor habló melódicamente, con dulzura y con una calma inusual, como si estuviera seguro de su derecho. No parecía ser culpable de nada, mientras miraba desde arriba. Estaba vestido con un traje deportivo viejo, que no molestó en absoluto al visitante nocturno. Además, parecía un rey. Quizás los propios dueños estaban muy confundidos mientras miraban a Víctor. Había algo de lo que sorprenderse. El tipo tacaño se parecía increíblemente a Víctor. Como si un doble entrara a la casa para burlarse del dueño de la casa. El silencio duró. Todos estaban pensando en el plan de acción. Bien. Lamento que no te hayamos recibido bien. Arcadi estaba y luego quedó exhausto. Cuánto dolor se había llevado. Hambriento. Nadie me necesitaba. Nadie. Todos me dejaron. Primero desátame, loco idiota. Entonces hablaremos. Petrov saltó hacia su hermano. Pisó el cuello de su hermano. Con manos temblorosas, liberó a Víctor. Y luego salió corriendo a la calle. Se sentó en el porche y lloró tristemente como un niño pequeño, dándose cuenta de repente de la crueldad de este mundo. Durante muchos años estuvo difundiendo el mal, enojándose por nimiedades, ofendiendo a sus amigos. Pero él tenía lo más preciado en la vida, su amor maternal. Se abrió la puerta, Víctor salió y se sentó a su lado. Oye, eres tan grande. Pensé que estabas enojado, no amas a nadie, eres rico, eres feroz y no eres nada. Se sentaron juntos en silencio, como sangre separada hace 40 años. No quería, todavía no podía. Petrov solo ayer pensó en su hermano. Pero Víctor sabía de él antes. Pero él no quería conocerlo. Estaba intrigado. ¿Para qué? Comprendería todo Arcadi a la vez. Aceptó a su hermano. Toma, tómalo, es tuyo.
Víctor puso un manojo de llaves en su mano. ¿Cómo? Estaban con mi madre, siempre. Con nuestra madre de sangre, Katerina Ivanovna. Ella me encontró. Pero no la perdoné, a pesar de que estaba siguiendo el juego. ¿Sabes lo que pasó hace 40 años? Víctor miró a Petrova. ¿Dónde más lo sabrías? ¿Me invitarías a tu casa? Entra sin petición, como siempre. Arkady sonrió. Déjate las llaves a ti mismo. Poliña se hizo cargo de la casa. Encontró a sus hermanos con un té aromático. Logró cocinar algunas damas. Abrió una mermelada del caldo del frigorífico. Querida señora, permítame presentarme. Cantó dulcemente Víctor. Poliña, seremos amigos de familias. Ella sonrió cortésmente. El desayuno temprano transcurrió en silencio. Luego todos se dirigieron a la sala de estar. Poliña está al tanto de mis asuntos. ¿No te importa que ella se quede con nosotros? Petrov estaba decidido. No hay problema, no tengo secretos. ¿Cómo fue que no me conociste antes? ¿Dónde vives ahora? Mira, Matriona era como un hijo para ti. Se negó a que la interrumpieran para que Katerina Ivanovna le dijera la verdad. Incluso en el hospital dejó mucho dinero para la prueba de ADN. Según el análisis, resulta que eres el propio hijo de Matriona. Sí, lo recuerdo, existían esos documentos. Para mí todo es igual. Ella es mi madre. Esto es lo que pasó hace 40 años. Escuché esta historia de manera diferente a las tres. Todos querían ponerse blancos, pero resulta que todos cometieron un pequeño error. Víctor contó una historia increíble de su nacimiento. Catherine, María y Zinaida crecieron en el mismo patio. Hicieron planes juntos para hacerse ricos. Estudiaban todo a mano, lo pasaban mal, caminaban, organizaban reuniones secretas. Cuando se graduaron de la escuela, ingresaron a la escuela técnica en una facultad. El pensamiento estaba hecho. Las chicas de la izquierda comenzaron a estudiar especialización. Tecnología para procesar diamantes. La escuela no fue fácil. Los padres no aprobaron la elección. Tenían que conseguir fondos para la matrícula de la escuela, que no se podía pagar con un presupuesto limitado. Vivían en dormitorios, lavaban pisos y trabajaban como camareras por las noches. Su amistad estuvo en riesgo más de una vez. Discutieron por los niños, criticaron a Katerina, que estaba involucrada descuidadamente en la escuela. Así sucedió la desgracia. En uno de los turnos de noche, Sina y Masa dejaron atrás a una amiga y se fueron 2 horas antes. Entonces el molesto visitante se ató a Katia y la tomó de la mano. Desde entonces, la niña ha estado ocultando su resentimiento. Estuvo evitando a su amiga durante 1 año y llorando por las noches. Las chicas no dejaron de ayudarla a pagar sus estudios. La perseverancia fue recompensada. Obtuvieron diplomas. No fue fácil encontrar trabajo. Los jóvenes especialistas no necesitaban tener experiencia. Todas las plazas en las empresas estaban distribuidas de forma homogénea. Pero las chicas no tenían intención de abandonar el sueño. La fallecida Katia ingresó en una empresa de procesamiento de diamantes y allí pudo agradarle al jefe del taller. Tocaron en una boda, luego organizaron a Sina y Masa. Parecería que las chicas lo lograron, pudieron cumplir su sueño, pero la alquimia de Katerina no se detuvo ahí. Logró disponer un escondite en sus zapatos que no brillara a la salida. Como obtuvo el poder de sacar las piedras del taller era un secreto incluso para sus amigos. Pero el segundo golpe en la espalda lo dio Zinaida. Katia, que estaba involucrada en la riqueza de Katia, no se preocupaba en absoluto por su familia. Su marido echó un ojo a la poderosa Zinaida y pronto se fue a buscarla. Después del divorcio, Katerina dio a luz a 2 niños. Pero entonces se reveló el secreto. Se conoció la fuga de las piedras. La registraron. El jefe de seguridad llevó a cabo una investigación, suponiendo que Alma se llevaba al empleado. Sin encontrar nada, instalaron una cámara de vigilancia detrás de Katia. La astuta Katerina, con el corazón roto, no queriendo estar tras las rejas, reunió a sus amigas para despedirse. Quería dejar a los niños en la puerta del orfanato. María la convenció de que dejara a los niños,
pero le pidió que pagara su educación. Sina pronto tomó a Víctor y dejó la mitad de las piedras. Arkady se quedó con María. Ella tenía parte de la herencia. Katia desapareció durante 11 años sin dejar rastro y luego regresó. Cuando regresó, descubrió que Víctor fue trasladado a un orfanato y luego trasladado a otra ciudad. Su madre lo buscó durante muchos años. Víctor a menudo se escapaba y luego desaparecía por completo y se perdía en la ciudad. Zinaida ocultó la herencia, pero le dejó una parte. Así fue como la atraparon. Ella fue quien reemplazó a Caterina. El marido no sobrevivió a la vergüenza, se divorció de su esposa y abandonó la empresa. María resultó ser más astuta que los demás. Escondió la herencia y no la gastó. Esto la salvó de sospechas. Pero después del trabajo la despidieron por culpa del niño. A menudo caminaba y dedicaba su tiempo al invaluable Arcadius. Antes de morir, la madre de la justicia tenía miedo. Los pasos y el tono oficial se hicieron eco hasta el final de la vida. Hola, decisión sobre la búsqueda. Entonces la herencia desapareció como si nunca hubiera existido. Zinaida también salió de prisión con una hija de 8 años, a la que llamó María. En prisión conoció a su amor, casado por segunda vez. Su marido fue liberado y vivieron felices. Algunas de las piedras se vendieron en secreto, se hicieron ricos, compraron una casa lujosa y viajaron por todo el mundo. María fue criada como una princesa. A veces venían a visitar a la madre adoptiva de Arcadia. Caterina miró a sus exnovias con dolor oculto. El odio en su alma creció con viejos rencores. No podía recuperar a sus hijos, vivía sola, ya no se casaba, no ganaba dinero. La casa envejeció con ella. Y junto a ella estaba María feliz, matrena, tal como fue criada. Zinaida y su hermosa hija y esposo le dolieron aún más el corazón. Pero Caterina no se rindió. Fue a ver a su madre, personificando a una amable vecina. Miró casi con lágrimas a su propio hijo, Arkady. Hubo muchos insultos, su corazón quedó cubierto de cicatrices. Y cuando los hijos de Zinaida y Matriona se casaron, Caterina fue al río. Permaneció un buen rato en el puente, mirando hacia abajo. Las imágenes de la vida parpadeaban en su cabeza, una más terrible que la otra. Solo dolor, pérdidas, escape. La riqueza resultó no ser lo que uno debería soñar. El destino dio una oportunidad, le dio una familia, hijos. Pero todos se los llevaron sus exnovias. Ellos tienen la culpa de todo. No apreciaron a las víctimas. No querían comprender, salvar. Caterina vivió una vida pobre. Recordó la herencia no gastada. La codicia jugaba en el alma. La sed de venganza endureció el corazón. El destino de las afortunadas novias estaba previsto. Mes tras mes, Caterina estudió artículos, publicaciones científicas y libros. Solía ir al orfanato hasta que encontró rastros de Víctor. Resultó que a él, como huérfano, todavía le asignaron un pequeño apartamento. Madre e hijo se encontraron. Con frialdad. Víctor echó a Caterina Ivanovna porque no quería escucharla. Pidió perdón, escribió cartas y la convenció de que viviera con ella. Pronto se interesó por la herencia. Hizo las paces con su madre por el bien de la vista, pero no pudo perdonar. No quería conocer a su hermano, envidiaba el bienestar. Algunos de los planes de Caterina se llevaron a cabo de forma independiente. Encontró en los libros una manera de deshacerse de sus odiosos amigos. Después de beber té juntos, Cinca murió primero y luego Matriona. Ella no causó ninguna sospecha. Murieron por el insulto, escribieron en el decreto de muerte. Gritó Arkady. Víctor continuó la historia. Después de un tiempo, Caterina Ivanovna comenzó a buscar un secreto en la casa. Sabía que había una carta para su hijo, un testamento escrito el día de su cumpleaños. Si hubiera encontrado la carta, podría haber descubierto dónde estaban las piedras. La idea era terminarlo por el bien del hijo de Víctor, quien, a causa de su insolencia, se convirtió en mendigo. A Arkady no le agradaba. Él la traicionó. Vivió feliz. La madre de la recepcionista fue bendecida, pero Vityusa sufrió. Aunque él se negó a moverse, la madre se cuidó sola. De repente, la esposa de Petrova encontró la carta y el vecino le contó su problema.
María estaba en peligro. Al no poder pedir un mensaje, Caterina le dio a María un trago que ya la había lastimado. Por la mañana, Arkady descubrió que su amada esposa estaba muerta. «Te mataré», dijo Arkady en voz baja, tragando lágrimas. Saltó y salió. Víctor y Poliña intentaban juntos abrazar a la pobre viuda. «Venceré al pero tú escuchas y decides cómo seguir viviendo». «No puedo, no más, no tengo fuerzas». Arcadius lo olvidó y se apresuró a levantarse. «Arcasa», Poliña intervino suavemente. «Eres fuerte, ahora necesitas saberlo todo para no adivinar más tarde. Después de eso, decidiremos juntos cómo actuar». Las palabras de Poliña fueron cortadas por un momento. Decidió hacer justicia más tarde. Pidió que lo desataran, calmándose. Víctor explicó rápidamente los últimos acontecimientos. Intentaron todo lo posible para sacar a Arkady de la casa. Pero Katerina Ivanovna tuvo que conseguir un enlace para Víctor por razones de seguridad. No deberían volver a verse. Así que atrajo a Petrova después del funeral. Luego tomó las llaves y se las pasó a su hijo. Víctor ya había ido a la comisaría antes, representando la letra de Arkady. Había aprendido a copiar documentos, firmas y cartas a propósito. Esto es lo que se ganó con su vida. La vecina sacó el traje un día antes. Habiendo recibido 2 juegos, decidieron buscar una carta. Es imposible encontrar un secreto sin él. Por supuesto, el plan era arriesgado. Arkady no pudo aceptar la declaración. Pero Katerina Ivanovna estudió el carácter de su hijo. Ella sabía cómo actuaría él. Petrov se comportó de forma ilógica. No fue a trabajar, montó cámaras. Para sacar al dueño de la casa por completo, envíelo a otra ciudad. Tuve que trabajar duro. Así apareció Mirón. Un brillante invento de la astuta Caterín. Encontró notas antiguas de Zenaide y pidió escribir una carta. Víctor escribió 2 cartas. Uno fue inventado por su madre. Mirón era un conocido de Víctor. Desempeñó un papel por una pequeña tarifa. Arkady no se fue inmediatamente. Dejó de buscar y observó la casa. Al principio fue divertido, pero luego empezó a enojar a Caterín. Fue ella quien arruinó la cámara mordiendo los cables. Para evitar que Arkady llamara al oficial del distrito, tuvo que llegar al extremo. Sí, a la madre no le agradaba su hijo, pero no quería hacerle daño. Pero esa noche ella se enojó con el viento que lo calentaba con su palo de madera. Ella lo sacó del edificio. Ahora nadie se molestaba en la búsqueda. Planeaban buscar la carta la noche siguiente. Víctor podría representar tranquilamente al dueño de la casa. Poliña llegó durante el día. No había nadie en el sitio. Pero por la noche Víctor no prestó atención al coche ajeno. Entró silenciosamente como en casa. Se llevó una vela para encontrar el interruptor. Y entonces llegó Arkady. Nunca encontramos la carta. ¿Dónde escondió su esposa los documentos? Ella no los escondió. Los guardó en la caja de la cocina. Maldita sea, tonto. Ve al lugar visible. Sí, en el estante superior detrás de la puerta transparente. Fueron a la cocina para encontrar la voluntad maligna que cargó con 3 vidas. La caja no estaba cerrada. Se llevaron todo. En el fondo, encontraron un sobre grande y duro de papel artesanal. Arkady miró a Víctor y Poliña. Sin pensarlo, salieron. Arkady se sentó y sacó una carta con manos temblorosas. Mamá, te extraño mucho. Hay 4 hojas de papel en la carta. Fue toda una revelación. Y confesarse ante una mujer que realmente amaba a sus amigos, su hijo adoptivo. Con gran pesar, Arkady leyó la carta de despedida 3 veces. Su madre sospechaba que Katia estaba implicada en la muerte de Sina. Ella entendió los sentimientos de su amiga y trató de ayudarla y apoyarla. Pero no podía devolverle al hijo, dañaría al niño que estaba apegado a ella como madre. Ella ordenó que la herencia se dividiera en partes iguales con el hermano, si se lo encontraba. Ella dio las instrucciones donde estaba escondido el estado. Arkady sacó el sobre y escondió la carta. Fue a la sala de estar de Víctor y Poliña. No hay ningún secreto en la casa, dijo con calma. Mi madre amaba a su amiga.
Le pide a Katia que la perdone. Madre no te perdonará, dale la carta, pidió Víctor. Los llevó a un banco en otra ciudad. Y antes de morir, ella los tomó. La celda estaba reservada a mi nombre. Un plan brillante. Los tesoros siempre estuvieron cerca. ¿Cómo? La clave está en un paquete. Pero aquí solo quedan las llaves de la puerta y el correo. El buzón está en orden. La cerradura está construida para la llave en el banco. Tonto. Nadie hubiera pensado que la llave del buzón abre el camino a millones. Víctor, toma la herencia. Es tuyo. Arkadich le dio la llave del buzón. Sacó los duplicados de la puerta sin llave. Estaba terriblemente cansado. Sobre sus hombros recaían las intrigas que se habían ido tejiendo a sus espaldas toda su vida, con un peso insoportable. La carta a su madre lo consoló. No quiso vengarse, porque la muerte da origen a la muerte. Víctor abrazó a Arkadich en silencio. Nos volveremos a encontrar, hermano. Polinia tomó el viento en la mano. Ella lloró en silencio. Grandes lágrimas corrieron por sus mejillas con una llave incisiva. Esta aventura los acercó. Ahora Arkadich sabía que no estaba solo. A su lado siempre estará esta mujer tranquila y amigable, que supo salvarlo en los momentos más difíciles. Abrazó con ternura a Polinia, que esperaba del calor. Un hombre fuerte pero sensible hacía que su corazón latiera con más fuerza. Después de eso, Katerina Ivanovna leerá una carta. Los hijos no perdonarán. Ella permanecerá en el puente por mucho tiempo y luego hará justicia. La venganza se hará.